De vez en cuando tenemos que predicar algún mensaje acerca de lo que es la advertencia, no porque nosotros queremos criticar ni tampoco darle mal nombre a algunas personas, pero pues es necesario. La Biblia siempre habla acerca de poder denunciar lo que son los falsos maestros, que esto es el título que tenemos hoy en 2 de Pedro capítulo 2, los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él escribió esta advertencia que estamos viendo aquí, los falsos maestros. Ahora, Pedro testifica en en los últimos versículos del capítulo 1 acerca de lo que ellos vieron y escucharon, como él con los otros discípulos están diciendo: no estamos inventando cosas, ni tampoco estamos hablando al azar, sino que nosotros somos testigos de algo que nosotros escuchamos y vimos. La unción desde lo alto, cuando el Padre unció al Señor Jesucristo. El versículo 16 del capítulo 1 dice así, de esta manera: porque no os hemos dado a conocer el poder de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Escuche, mi hermano, el evangelio de Cristo no es una fábula. El evangelio de Cristo no es una leyenda pueblerina como cuentan muchos de nuestros antepasados. El evangelio de Jesucristo no se originó en la mente de alguien que no tenía que hacer. Los apóstoles vieron con sus propios ojos y ellos escucharon con sus oídos cómo él fue ungido con el poder de lo alto, y ellos escucharon aquella preciosa voz del cielo cuando decía el Dios Padre: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oír. Y aún dice en Hechos que el alma que no escuchare su voz será desarraigada. Por eso el evangelio de Cristo no es cualquier cosa, no es una simple religión, no es una cosa en que entretenerse. El evangelio de Cristo es la salvación de las almas y es poderoso. Ahora, no solamente ellos vieron el resplandor imponente de la gloria de Dios, también escucharon una voz impresionante desde lo alto, desde la magnífica gloria, la cual afirmaba la verdad del mensaje del evangelio santo que nosotros poseemos. Así que una fuente de seguridad que el evangelio de Cristo es verdadero se encuentra en lo que ellos presenciaron, en lo que ellos testificaron. Se encuentra en que ellos estaban allí escuchando y viendo todo aquello. Así es que lo podemos decir que es verdadero, porque es el testimonio de los apóstoles. Pero también hay una segunda fuente. Ahí dice enseguida los siguientes versículos, las escrituras. Dice versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escuche, hermano, no hay necesidad de más pruebas. Se encuentra la Biblia, no solamente el testimonio de los apóstoles, que ellos dicen: nosotros vimos, nosotros escuchamos lo que fue el testimonio del Padre Celestial, pero también tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. Y dice al último que esta palabra no es de voluntad humana, sino que los santos hombres, ellos escribieron estas letras siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que cuando alguien te diga en la calle que esa palabra que tú tienes, que la Biblia que tú tienes la escribieron hombres, tú dices: claro que sí, pero la escribieron hombres santos que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es confiable, por eso es verdadera. Es que el evangelio de Cristo, hermanos, es poderoso, es verdadero.
pero tiene enemigos, los falsos maestros. Por eso continuamos viendo ahí, asegurándonos nosotros, hermanos, que la palabra de Dios no es cualquier cosa, no es una fábula, no es una moraleja, no es una reflexión, sino que es verdadera. Pero allí dice el capítulo 2, pero hubo también, aparte de todo lo que ya explicamos, aparte de esa visión que ellos vieron, aparte de la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí hay una diferencia. Dice primeramente falsos profetas entre el pueblo. Está hablando acerca de Israel. Cuando ellos estaban, desde que salieron de Egipto en el desierto, hubo falsos profetas, como Balaam, un falso profeta, como aquellos que se oponían a la predicación de Elías, falsos profetas, como aquellos que apoyaban a Acab y golpearon a Micaías en la boca porque dijeron que eran los verdaderos profetas. Y dijo Micaías: si vuelves en paz, entonces Dios no habló por mí. Pero este Acab murió en la batalla porque Micaías era un verdadero profeta y sus profetas son falsos profetas. Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de falsos profetas. Hubo falsos profetas entre el pueblo, pero dice, y habrá falsos maestros entre ustedes. Está hablando de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia no existen los profetas, existen los falsos maestros. Es que cuando alguien dice: oh, ese es un falso profeta, está mal, porque no hay profetas. Hay una diferencia. El oficio de profeta se terminó cuando la Biblia se terminó, está escrita. Una vez que se termina la Biblia, ya no hay profetas. ¿Sí? Primera de Corintios 13, por favor. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Dice el versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué dice, hermanos? Se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué dice, hermanos? Se acabará. Entonces la Biblia dice que en los tiempos cuando estaba siendo escrito la Biblia, había profecía, había ciencia y había todas esas cosas. Pero una vez que vino lo perfecto, que es la palabra de Dios, todas las cosas se acabaron. Lo que antes conocíamos en parte, lo conocemos ahora completamente. Por esa razón, hermanos, dice al final del versículo que hay tres cosas muy importantes, las cuales dice la Biblia allí, y ahora permanece en el versículo 13: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos bíblicos de la Iglesia Bautista, tienes que estar convencido de que los profetas no existen. Porque los profetas tenían que ser personas que escuchaban audiblemente a Dios. Y sinceramente, en este mundo no hay nadie que pueda escuchar a Dios audiblemente. Porque la única manera que Él nos habla es a través de la palabra de Dios. Es que si tú quieres que Cristo te habla, que Dios te habla, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, porque Él te va a hablar allí. No te va a hablar por medio de tu celular, ni tampoco por medio de alguna cosa que venga del viento, o quizás un pájaro o lo que sea, sino que Él te va a hablar por medio de la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar, dice, atentos como una antorcha hasta que porque el día alumbre, hasta que se aclarezca todo. Debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Bueno, no existen las profecías hoy en día. El peligro son entonces los falsos maestros. Como existieron en el pueblo los falsos profetas, ahora existen en la iglesia los falsos maestros. Ahora, los falsos maestros están esperando un momento específico para introducir su veneno. Ahí dice en Primera de Pedro, si regresemos por favor. No, el segundo de Pedro que estamos, ¿verdad? Segunda de Pedro dice, dice después enseguida la siguiente frase: pero hubo también también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Esto quiere decir enseñanzas torcidas. Esto quiere decir, hermano, enseñanzas e ideas que se oponen a lo que es la sana doctrina.
En 2 de Corintios capítulo 11 se les señala como obreros fraudulentos, los cuales, hermanos, no buscan la edificación de la iglesia, sino buscan el poder alimentarse a sus propios vientres, su propia ganancia, su propio orgullo. Los falsos maestros tienen muchos seguidores. Dice el versículo, ahí el 2 dice así: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus desilusiones. En realidad va a haber mucha gente, miles, millones, siguiendo la falsedad. Pero déjame decirte, solamente pueden ser engañados los que no conocen la palabra de Dios. Solamente pueden ser desviados de la verdad aquellos que no les importa leer la Biblia y que solamente están tras los sentimientos, están tras las cosas novedades. Oh, algo nuevo está pasando. Como una vez dijo uno que la iglesia que se acaba es una iglesia que se queda en las tradiciones, porque dice la Biblia allí que Jesucristo les dijo que ustedes estaban en sus tradiciones, y por eso piensan que la iglesia que canta himnos antiguos, la iglesia que se adapta a lo que es la vestimenta como es la cristiandad, ellos van a desaparecer. No, está diciendo el Señor que las tradiciones que estaba hablando allí es lo que ellos hacían, sus sacrificios, y también que se quedaban con las enseñanzas de los ancianos. Pero alguien que practica la palabra de Dios, como dice, jamás se va a desviar de la verdad. Así es que por eso, hermano, yo no les puedo enfatizar otra vez: lean la Biblia, para que no venga el viento de doctrina y los desvíe y los aviente por otros lugares, para que se mantengan firmes sin fluctuar en lo que es la verdadera enseñanza. Ahora también tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que existen los falsos maestros y también los maestros equivocados. Esa es otra cosa. Algunos no tienen buen entendimiento y no fueron enseñados correctamente. Entonces por eso a veces hablan muchas cosas incoherentes y tratan de enseñar a su manera, pero si nunca fueron entrenados ni tampoco tienen el conocimiento suficiente de la Biblia, pues solamente estarán ahí echando palabras al aire. Pero existen esos en verdad, los falsos, que ellos saben lo que hacen y saben por qué lo hacen. Estos en realidad dice la Escritura que no se tarda ya la destrucción sobre ellos. Ahora vamos a ver algunas características de los que son los falsos maestros. Algunas características vamos a ver. Número 1, son dados a la avaricia. Dice el versículo 3 que son dados a la avaricia, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El falso maestro no le interesa el bienestar de los seguidores, simplemente es avaro, le interesa la plata, le interesa vender lo que él está haciendo. Por eso muchas veces hay predicadores que vienen a ser vendedores en lugar de ser pastores, porque son buenos para vender, porque hermano, convencen a la gente de poder venderles hasta algo que no ocupan. Por eso son palabrerías fingidas. Los pobres hermanos no se dan cuenta de que los despelucan y les dan, lo que les dan es falso por el convencimiento de palabras fingidas. En Ecuador conocimos una familia, el cual nos transportaba al lugar donde nosotros nos quedábamos, y era un colegio cristiano. Y dice en este colegio, dice, en esta iglesia que está aquí, a mí me invitaron a la iglesia. Y cuando yo vine, aquí estaban vendiendo un clavo como de 8 pulgadas. Lo estaban vendiendo por $55. Y ese clavo servía para que usted fuera, y al frente estaba una cruz muy grande, y con ese clavo usted clavara así muchas veces, que estaba clavando su pecado en ese lugar. Y dice, si usted quiere un clavo más grande, le cuesta $110. Entonces, hermano, la gente, hermano, se aglomera y la gente se levanta y la gente va y compra esas cosas, hermano, por avaricia y por mercadería, y van y piensan que están clavando sus pecados y no se dan cuenta que hace 2000 años atrás ya Jesucristo clavó nuestros pecados. No se dan cuenta que la acta de decretos que era contra nosotros, donde nos hacía culpables, Cristo la agarró y la clavó en la cruz. Ahora lo que la gente tiene que hacer simplemente es poder humillarse delante de Cristo, pedirle salvación y tener limpieza de sus pecados. Pero mira cómo la gente es tan ingenua. ¿Y cuántas veces invitamos a la iglesia diciendo, mira, Cristo quiere lavar sus pecados, quiere perdonarle, quiere limpiarle? Así tan fácil. Bueno, si te pidiera una cosa más difícil, menos la harías.
¿Se acuerdan qué le dijeron al hombre que estaba leproso? Ve allí al río Jordán y zambúllete 7 veces y serás limpio de tu lepra. Dijo, ¿tan fácil? Eso es una locura. Mejor me voy. Se fue corriendo y le dijeron sus siervos, ¿y si te pidieran algo más difícil lo harías? Pues sí. Pues entonces métete al Jordán. ¿Y qué pasó con él, hermano? Se metió al Jordán y salió limpiecito. Y nosotros predicamos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, es todo. Así tan fácil. Pues si no puedes hacer eso, tú piensas que va a ser algo más difícil. Pues ve como estos locos allí y compra un clavo que a lo mejor te van a dar $500 y trata de estar allí dando con una locura como payaso a tus pecados. Tus pecados Cristo ya los pagó en la cruz. Cuando Él derramó su sangre, Él estaba pagando por todos nuestros pecados. Pero también existe, no solamente eso, hermano. ¿Qué decimos de los ministros también que venden sus predicaciones? Que venden sus DVDs y sus CDs y quieren hacerse lucro de eso. Eso también es malo. Mira versículo 15, allí de 2 de Pedro capítulo 2, el 15 dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Recuerdan de ese hombre que él a toda costa quería sacar dinero, billetes? Dios tiene una mejor manera de sostener a sus siervos que hacer mercado. Él tiene una mejor manera, es una manera limpia. Por eso, hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros vemos a alguien que anda haciendo negocio con los demás, tienes que poner atención, es falso maestro. No hay duda, hermanos, que para todo hay gastos, pero no estamos aquí para sacar ganancia. Lo que se gasta, eso cuesta. Vamos a tener una salida para las parejas. ¿Cuánto vamos a gastar? Nos dijeron que $36. Pero ¿qué le parece? Hermano, mire, véngase para acá, mire. Vamos, en realidad son $50. Hermano, para que quede algo. No, hermano, ¿a quién le va a quedar eso? No estamos aquí para hacer negocio, estamos para edificar la familia. Y lo que cuesta, eso es. Y nunca jamás nosotros estamos haciendo negocio, ni tampoco estamos diciendo. Muchas veces, hermano, pagamos más bien de más de parte de la iglesia, porque a veces pensamos que es muy caro. Y como el Señor nos ha bendecido, tenemos algo de la iglesia, pues pagamos para que los hermanos puedan divertirse, puedan pasar muy tiempo. Pero jamás en este lugar tú vas a pagar algo de más para poder guardarlo o dárselo a fulano de tal. No existe, porque eso es negocio, es lucro. Los falsos maestros no tienen temor de Dios cuando hacen mercadería de los hermanos que se acercan a Dios con toda sinceridad. Un pastor, si tiene que trabajar, por favor, que no sea de vendedor. Y hermano, usted como hermano, usted tiene que buscar la vida y tiene que sacarla de donde sea. Pero un pastor, hermano, que esté trabajando de vendedor, tiene que poder hacer trampas, el poder buscar la manera, ganar más. Y eso no es correcto. Los primeros clientes que va a buscar serán las mismas ovejas. Mira Judas, el versículo 16. Judas 16. Judas 16. ¿Saben dónde está Judas? Uno vieron que se ahorcó y cayó. Pero este no es. Judas 16. Están ahí. Dice allí, el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Ves esa palabra adulando? Quiere decir, hermano, mira, usted es bien buena persona. You're number one. Adular, hermano, quiere decir con palabras dulces. Imagínense un hombre, hermano, con una dulzura, queriendo el poder sacarle provecho a otro hombre. Hermano, esos son los falsos maestros. ¿Ah? Pastor, yo no voy a venir a la iglesia porque usted nunca me hace así en la espalda, ni nunca. Digo, hermano, pues si usted es una mujer, ¿cómo iba a hacer eso yo? No, nunca me dice que me aprecia, nunca me dice. Mira, con que sepas que Dios te aprecia, ¿para qué quieres más? ¿No? Yo la única que yo voy a abrazar y voy a apapachar y voy a acariciar a mi esposa, a nadie más. Porque, hermano, que te acaricie tu esposo, que te acaricie el que va a ser tu esposo. Pero déjame decirte, hermano, las palabras adulantes, eso, hermano, es para querer sacar un provecho, algo en el cual, hermano, nosotros en la iglesia no queremos hacer.
Número 2, los falsos maestros tienen apariencia de espiritualidad. Tienen apariencia de espiritualidad, dice el capítulo 3 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3. Versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y es una lista tremenda, pero dice el versículo 5 así: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son de doble cara, estos son hipócritas, lo que está diciendo allí la Biblia, porque dice, ellos parecerán que son espirituales, pero ellos en realidad son otra cosa. Con sus bocas, con sus obras, niegan lo que están diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque actúan como si están dispuestos a obedecer a Dios, pero actúan diferente. En realidad son aparentes. Son amadores de sí mismos. Dice, si alguna vez muestran aprecio por alguien, es por conveniencia. A ver qué me da, o a ver qué le saco, o a ver cómo las vamos ahí. Escúcheme, mi hermanito, no hay duda, en nuestro ministerio no estamos buscando gente para que nos dé al ministerio. Nosotros estamos buscando gente a ver cómo nuestro ministerio les puede ayudar. Porque la gente, hermano, necesita mucho de Dios. Y es increíble que alguien esté buscando gente para ver qué le saca. Hermano, eso no es cristianismo. Eso se trata de la política, se trata de la mundanalidad. Pero el ministerio de Dios está edificado para poder edificar las familias, no para que las familias edifiquen el ministerio. Por eso no ocultamos nada, ni andamos con la apariencia de piedad. Lo que usted ve, eso es. Y usted ve estos hermanos que están aquí, lo que usted los ve, esos son. Espero. Pero deje de decirle, hermano, sinceramente y con toda humildad, lo que usted ve aquí al frente, eso es. Nunca escuche, jamás yo voy a ir a buscarle a usted tratando de insinuar esto, aquello, con la apariencia de que mira, soy San Judas Tadeo, pero en realidad por dentro son demonios. Por eso dice que estos tienen apariencia de piedad, pero dice que ellos con sus obras lo niegan. Cristo habló fuerte de los falsos maestros de su época que aparentaban ser lo que no son. Lo dijo en Mateo capítulo 23. Mateo 23, vayan ahí por favor. Mateo 23. Y dice el versículo 28. Mateo 23, 28 dice así: así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Otra vez quiero decir, hermano, que la gente piensa que Jesús siempre hablaba de puro amor. Jesús, hermano, es un predicador muy duro. Le dice, mira cómo se ven ustedes, mira con sus túnicas hasta abajo y les gusta pararse en las esquinas y que la gente le diga, rabí, eres un maestro. Y traen hasta sus borlas alrededor para que cuando caminan puedan hacer ruido con las campanillas. Pero mira cómo están por fuera, pero por dentro están llenos de iniquidad y de rapiña. En el versículo anterior dice que son como sepulcros blanqueados, muy pintaditos, pero por dentro están llenos de huesos secos, muertos. Por eso, hermano, que Dios nos libre de nosotros ser cristianos hipócritas. Que nos libre de ser cristianos que aparentamos la carita de inocencia, pero que por dentro hay maldad. Por eso yo te aconsejo, hermano, hermanita, sé tú mismo, sé tú misma. No aparentes, no cambies la voz. Cuando tú estás hablando con una persona, no hables con voz que apenas se puede oír, pero en tu casa gritas, pero sí como la Llorona. De una vez debemos de ser como debemos de ser. Hay hermanitas que están ahí con su esposo, están peleando y alguien le llama por teléfono. ¿Aló? ¿Por qué cambia la voz? Y una vez dice, ¡aló! Pues ¿qué le está pasando, hermano? Me estoy peleando con este panzón. No hay algo que cause más daño que los cristianos, hermano, que son falta de sinceridad, que son falta de su identidad. Que lo que tú dices no concuerda con lo que haces.
que tengas apariencia, como dije, de algún santo de esos, pero por dentro eres soberbio, vanaglorioso, calumniador, cruel, como dice la Escritura, amadores de deleites más que de Dios. Dios nos libre de ser cristianos de fantasía, que decimos ser de oro, pero en realidad te brilla el cobre. Los falsos maestros, llevamos dos, usan palabrerías impresionantes. Primera de Timoteo 1, versículo 3. Usan palabrerías impresionantes. Dice el versículo 3 del capítulo 1. Dígala, Primera de Timoteo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El evangelio de Jesucristo, hermanos, no es solo vil palabrería. No solamente eso, tampoco es basura de una mente corrompida. No, el evangelio de Cristo es poder para salvación. Eso es lo que es el evangelio. El evangelio, hermano, no se trata de poder hablar solamente al aire. Observa lo que está pasando en nuestra comunidad hispana. Obsérvalo bien. Mira, vienen unos brasileños con un tono de voz impresionante y multitudes de gente mexicana y hispana se reúnen para escuchar la tanta palabrería. Y me estoy refiriendo a los que dicen que para de sufrir. Solo palabrería impresionante. Venga este domingo y le esperamos para que usted pueda tener sanidad. Y se impresiona la gente mexicana. ¿Cómo habla ese hombre? Mira qué tono tiene. Y ni siquiera se ponen a pensar en lo que están haciendo, nomás porque qué bonito habla un brasileño. Y en Guadalajara, hermano, fíjese, en Guadalajara usted ya encuentra ministros mexicanos que hablan brasileño. Y usted investiga, y usted brasileño, no, yo soy de aquí, nomás que hay que aprender eso para poder atraer a la gente. Mira, la gente dejándose llevar por el tono impresionante de una persona. ¿Qué tiene que ver con el evangelio? ¿Qué tiene? Aparte de todas las sonzadas que ellos hacen, todavía eso, la palabra impresionante, hermano, tiene mucho poder sobre la gente. Dice el versículo 6, donde estamos viendo ahí, de los cuales cosas, desviándose algunos, dice, se apartaron a vana palabrería. Es impresionante, hermanos, pero la gente se deja llevar por eso. Que dice que no, si regresamos allá a segunda de Pedro, veremos lo que sigue diciendo ahí el versículo 6. En segunda de Pedro 2:6. Bueno, vamos a ver mejor Primera de Tesalonicenses, hermanos. Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, para que veamos un poquito más de eso. Primera de Tesalonicenses 2. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién, hermanos? A Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser carga como apóstoles de Cristo. Y estas palabras que tiene valor el apóstol Pablo para poder decirles a los que están ahí en la iglesia, sabes que yo no estoy buscando el favor de ustedes, no estoy buscando el que agradarle a ustedes, yo estoy buscando en agradarle a Cristo.
Entonces, cuando nosotros vemos un falso maestro que está tratando de agradar a las personas y públicamente les está alabando y glorificando y diciendo: oh, mi hermanito, tú eres lo máximo, mi hermanito, si no fuera por ti la iglesia no existiría. Hermanos, son gente, hermano, que está alabando a los hombres, que quiere el favor de los hombres. Los falsos maestros tienen esa característica, pero está diciendo el apóstol Pablo: yo nunca fui con palabras lisonjeras, ni tampoco tratando de agradar a tus oídos. Yo estoy aquí porque quiero agradar al Señor. El mensaje del evangelio no procede del error, dice allí, ni de impureza, sino que es el mensaje aprobado por Dios y tiene el propósito de agradar a Dios antes que a la gente. Y Pablo dijo: por esta razón no hay necesidad de hablar palabras lisonjeras. La palabra lisonja, escuche lo que significa: es un halago o alabanza con la intención de ganar la voluntad de una persona con engaño. Esa es una lisonja con engaño. O sea que déjeme, hermano, ya estoy viendo a ver a quién le echo el ojo aquí. Tengo una necesidad y voy a ver quién tiene un carro extra por ahí. Entonces, con palabras lisonjeras uno puede, hermano, convencer a la gente. Porque las lágrimas de cocodrilo también son poderosas para convencer a los demás. Pero el apóstol Pablo dijo que no debemos de andar con palabrería impresionante. Y estos falsos maestros tienen que estar inventando lisonjas y lisonjas y lisonjas para poder ganar a los que no están arraigados en las escrituras. Y son fácil presa de la palabrería impresionante. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Y dice el versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Mire, ¿por qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Te imaginas estos pobres ingenuos que están esperando en Los Ángeles a que llegue el arca del pacto? Bueno, yo no sé si usted está visto, pero yo tengo que investigar y tengo que ver. Pero ahorita yo no sé cuándo, si en este mes o en otro, están preparando la llegada del arca del pacto a la iglesia, ese lugar que es la catedral de no sé qué en Los Ángeles. Hermano, ¿cuál catedral? ¿Cuál arca del pacto? Mira, esta gente tiene que estar siempre inventado. Mira, ¿sobre qué está fundada tu fe? La fe debe de estar fundada en el poder de Dios, no en cosas que se ven. Y esta gente tuvo que estar primero trayendo agua del Jordán, que es bendita, para poder rociar en las enfermedades. Pero cuando la gente ya no cree en el agua del Jordán, pues vamos a traer los restos del manto de Cristo ensangrentado. Y la gente va allí con sus manos abiertas, con su fe en la nada, la fe en las cosas que se destruyen, y paga dinero por un pedazo de un pañuelo que se limpió algún borracho por allí las narices, y están pagando por un pedazo de eso y diciéndole: esto es parte del manto de Jesús. Pero cuando la gente se cansó de eso, entonces dijeron: pues vamos a traer una de las rosas que crecen en el huerto Getsemaní. Y estas rosas son poderosas. El día que tú las huelas, se te va toda enfermedad. Y pues, menos que fuera amapola, entonces le puede ir la enfermedad. Pero no se le va a ir. La gente se cansó de las rosas y después les trajeron las astillas de la cruz de Cristo. Con una astillita de esas, y te la echas en un té, o no sé cómo le puede hacer, pero con esta. Después trajeron que el pañuelo, y el pañuelo lo envuelves con $10, y después al tiempo se te va a multiplicar. Y eso se me suena como a mi abuelo. Pero esta vez es algo en realidad más blasfemo. Están marchando con el arca del pacto. ¿Cuál arca del pacto? ¿Qué tenemos que ver con el cristianismo con el arca del pacto? Hermano, ¿dónde la construyó? ¿Quién la construyó? Esta persona que está haciendo eso, ya de pronto viene su destrucción.
¿Cómo te pones a poder construir un arca a tu deber y después traerla marchando con unos individuos ahí que se prestan para eso, y van a entrar en un lugar donde estará mucha gente y diciéndoles: oh, el que toque el arca del pacto, oh, vas a recibir una bendición? Pero tocar el arca del pacto seguramente cuesta como $300 o como $400, pero el que toque el arca va a ser bendecido. Esa es la trampa más grande que puede haber. Son falsos maestros. Pero escúcheme, hermano, hay gente que cree más en eso que en la verdad, porque quieren ver algo. Y la fe es creer en lo que no se ve. Yo quiero presentarte al que no se ve, el Señor Jesucristo. Y Él es el que te puede sanar, Él es el que te puede limpiar, Él es el que te puede fortalecer para que seas un cristiano, que seas fuerte. Él es el que puede quitar tus enfermedades, puede quitar tus penas, puede darte la paz. Solamente Cristo, nadie más que solamente Él. Tú no necesitas tocar ningún pedazo de madera, no necesitas tocar absolutamente nada, solamente cree en Cristo. Confía en Él, clama a Él. Vamos a ir terminando, hermanos. Dijimos que estas características de los falsos maestros son dados a la avaricia, tienen apariencia de espiritualidad, usan palabras impresionantes, pero en cuarto lugar no predican el evangelio. Y hay dos maneras que podemos explicar. No predican el evangelio quiere decir que no hablan del evangelio de Jesucristo, o puede ser que ellos jamás le hablan a una persona cara a cara del evangelio. Esos son los falsos maestros. Seducen, dice ahí 2 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 14. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. 2:14, ¿estamos ahí? Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y mira, dice: seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Observa la frase que dice ahí: seducen a las almas inconstantes. La Biblia ordena a todo cristiano a ir en busca de las almas perdidas. En el capítulo 28 de Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. También dijo el Señor Jesucristo que el trabajo del pastor y toda la iglesia sería ir y buscar las almas por todas partes. Que salgamos de las cuatro paredes donde nos encontramos y nosotros vayamos y anunciemos la salvación a toda criatura. Es el trabajo principal de la iglesia. Entonces, cuando uno no está haciendo eso, no está cumpliendo debidamente con lo que es el plan de Dios. La iglesia tiene que dejar su comodidad y poder ir a la calle y poder ir a las casas y las plazas y predicar el evangelio. Pero predicar el evangelio, no otra cosa. Cristo dijo a Pedro y Andrés cuando los llamó de la barca en Mateo 4:19: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Una pregunta: ¿en dónde es donde se va a pescar? ¿Qué lugares vamos a pescar? Peces. ¿En dónde? En el mar. Pero los falsos maestros quieren pescar dentro de la pecera. O sea, me refiero ya a los que están dentro de la pecera. Ese es el asunto. Entonces, por esa razón está hablando aquí la Biblia acerca de tanta palabrería, tantas cosas, porque el falso maestro, él no quiere andarse molestando en andar conociendo gente nueva, no quiere molestarse en andar pescando afuera, sino que él quiere, hermano, como piraña, dejarse ir en aquellos que ya están ahí. Y por eso cuando escucha que alguien en una iglesia tiene un poquito de problemas, inmediatamente va a decirle: mira, mijo, vente para acá, las cosas son mejores acá. Aquí te podemos dar ministerios, aquí te podemos ayudar. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Y la mayor parte del tiempo siempre buscan a las almas inconstantes, como está diciendo aquí. Dice el versículo 18 así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y el 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí hay libertad y lastimosamente llegan al libertinaje. Dice el versículo 20: ciertamente
Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Yo te aseguro, hermanos, escúcheme, nuestra iglesia no es la mejor iglesia ni está cerca. En realidad somos una iglesia, hermano, demasiado, en realidad insignificante. Pero yo te aseguro que aquí en nuestra iglesia sí nos interesa la santidad. En esta iglesia sí nos interesa la separación del mundo, vivir para el Señor, el vivir la vida cristiana como Dios lo dice. Es nuestro deseo cuidar de la juventud para que sean puros, para que sean sanos, para que no estén con las mentes corrompidas. Es nuestro interés el guardar los matrimonios, que sean fieles a su cónyuge, que escuchen y aprendan a poder amar a sus familias. Es nuestro interés porque tengamos una iglesia que ama las almas perdidas y que tenemos amor los unos por los otros. Pero son muchas reglas. No, son muchos principios bíblicos. No son reglas. El que jovencito no te permita yo que tú andes agarrando la mano de la muchacha hasta que te cases es un principio bíblico. Porque la escritura dice que es bueno que el hombre no toque mujer. Pero a causa de las concupiscencias, cada hombre tenga su propia esposa y cada esposa su propio marido. Entonces, si tú piensas que es una regla nada más, entonces tú no sabes en realidad lo que es el cristianismo. Es un principio. Si cuando le digo, hermano casado, usted, aunque una hermanita se esté lloviendo, no le dé raite en su carro, no le dé raite. Si tiene un paraguas, aviénteselo por ahí, hermana, y nos vemos después. Pero qué crueldad. No es crueldad, porque un día tú vas a acabar en la cárcel cuando digan fulano de tal tenía una mujer en su carro. Por eso, qué importante es que el hombre tenga esos principios. Pero son muchas reglas, pastor, no las puedo cumplir. Bueno, entonces visualiza más al frente qué quieres de tu vida, qué vas a hacer. ¿Dónde te ves tú en 10 años? ¿Abandonado? Son muchas reglas, no, son principios bíblicos. Quien se ha ido a probar otra parte, hermanos, no duraron mucho tiempo, pero no regresaron a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque son muchas reglas. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, que yo conocí la iglesia donde hay buenos principios bíblicos. Porque yo fui a una iglesia donde dije, bueno, pues esta es la música que yo tocaba, el puro rock and roll. Mira, yo la batería, yo hasta quebraba los palillos cuando yo tocaba. Y en un baterista, la señal de que es buen baterista es que quebra los palillos. Guitarrista, hermano, yo tenía una guitarra eléctrica donde quería enseñar a mis hijos a poder tocar toda esa música. Y cuando llego a una iglesia donde están tocando la música del mismo padre que yo servía, pues dije, esto no es una iglesia. Yo dije, pero tiene que haber una iglesia donde sea diferente. Y yo llegué a una iglesia donde hay principios, donde me dijeron cara a cara, necesitas tú, si quieres servir al Señor, cambiar tu vida. No puedes andar vestido con esos pantalones tan apretaditos, ni tampoco con las botas del narcotráfico, no, nada de eso. Tienes que cambiar tu vida. Y yo lo acepté, pues yo me enojé, me puse rojo y dije, pues, ¿qué tú no sabes? Yo soy de los que secuestraron a Camarena ahí en Michoacán. Pero cuando yo entendí, hermano, que todo eso es para poder dar buena representación y buen testimonio del cristianismo, yo dije, yo voy a hacer lo que sea. Yo, como ustedes, nunca me puse una corbata porque sentía que me ahogaba. Pero hoy, hermano, con todo gusto, mira qué bonita corbata. ¿Quién me la regaló, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque queremos servir debidamente, como dice la palabra de Dios. Es que, pero tengamos mucho cuidado, hermano. Vamos a terminar con esto. Bueno, sigue diciendo el versículo 21 ahí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo no quisiera que ninguno de ustedes, hermanos, pudiesen volver atrás. Ninguno. Pero todo eso puede suceder, hermanos, si se encuentra en su camino un falso maestro, el cual comience a hablarle cosquillitas en su oído y comience a ponerle ideas. Usted puede acabar fuera de los caminos de Dios y puede volver como el perro a su vómito. Pero vamos a terminar con lo que va a suceder con los falsos maestros. Segunda de Pedro 2, versículo 3.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero escuche lo que dice la última parte: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así es que en un final Dios tratará con todas estas cosas. Pero lo que nos toca a nosotros es dejarle a Dios eso, pero ahora tienes que cuidarte. Tener que saber distinguir, y la manera que puedes distinguir es cuando tú eres un lector ávido de la palabra de Dios, que nadie te engañe. El evangelio de Jesucristo es poder, no es una sarta de palabras, ni tampoco es algo que viene de la mente corrompida, sino que es algo de poder que vino del cielo y es para salvación de todo aquel que cree.